Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo episodio con la física. Nos encontramos una vez más para seguir hablando de movimiento. Recuerda que la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y esta mecánica la dividimos en 3 subcapítulos. Uno de ellos es la cinemática, el otro la dinámica y por último la estática. La cinemática estudia la descripción del movimiento de los cuerpos. La estática estudia cuándo un cuerpo se encuentra o no en equilibrio. Y la mecánica estudia las causas que producen ese movimiento. Y entre estas causas, pues, podemos fácilmente hablar de las fuerzas. Ese es el tema de hoy. Comenzamos con las fuerzas. Entonces, la dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre el movimiento y las causas que producen ese movimiento. Esas causas pues las vamos a denominar fuerzas. Y ese movimiento de un cuerpo pues es el resultado de una serie de interacciones con otros cuerpos, los cuales se describen mediante fuerzas. Bueno, pero en sí, ¿qué es la fuerza? Nosotros en la vida cotidiana podemos arrastrar un objeto, empujarlo, sujetarlo, tirarlo, atraerlo. Todas estas palabras que te acabo de mencionar, pues me describen la acción de un cuerpo sobre otro. Y en física nos referimos a ellos en términos de fuerzas. Nosotros vamos a hablar de deformaciones y de los cambios de velocidad que producen estas fuerzas en los cuerpos. Vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. Si nosotros cogemos, por ejemplo, un resorte y lo estiramos, pues este sufre una deformación. Si es estirado demasiado, puede llegar un momento en el cual este se pueda partir. Pero también podemos deformar objetos de hule. O incluso si tú te presionas el brazo con un dedo, te vas a dar cuenta que parte de la piel sufre una deformación. Y esto es producto por las fuerzas que estamos aplicando sobre estos objetos. Producto de esta interacción entre estos dos cuerpos. Y también pues se puede presentar cuando intentamos doblar una varilla. Las aceleraciones, fíjate que este joven tiene la pelota inicialmente en reposo, intenta lanzarla y cuando lo hace, pues él le está cambiando la velocidad. Observa, cambia la velocidad para poderla lanzar. En ese momento en que ocurre ese cambio de velocidad, pues se está acelerando el cuerpo. En otras palabras, la fuerza que le está aplicando este joven, pues me puede producir una aceleración. En otras palabras, entonces podemos llamar a la fuerza como la acción que me modifica la velocidad de los cuerpos. Y ya sabemos pues que cuando un cuerpo varía su velocidad, pues está acelerando. Las fuerzas siempre se ejercen en una dirección y en determinado sentido y se aplican en puntos concretos de los cuerpos. Las fuerzas son magnitudes vectoriales. Recuerda que un vector se caracteriza por tener magnitud, dirección, sentido y unidad de medida. Y en el caso de las fuerzas, pues estas se miden en newtons según el Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Otro de los momentos en los cuales se puede producir una fuerza, pues es cuando nosotros empujamos un objeto o también cuando lanzamos una piedra a un estanque o intentamos abrir una puerta. Allí se están generando cambios en la velocidad de los objetos. En otras palabras, aceleraciones. Pero también en las fuerzas se generan como una interacción entre dos objetos, entre dos cuerpos. Y aquí podemos observar estos dos coches que en el momento en que chocan, pues cambian la dirección del movimiento. Si uno iba hacia la derecha, por ejemplo el azul, al interactuar con el otro objeto, el carrito azul se regresa hacia la izquierda. En otras palabras, se están ejerciendo
fuerzas iguales, pero con sentido contrario. Aquí hay que tener en cuenta que los cuerpos no tienen fuerza. Mucho ojo con esto. Un cuerpo no tiene fuerza, y es el caso de una persona que va al gimnasio. De pronto está levantando pesas y por sus músculos diríamos: oh, Arturo tiene mucha fuerza. No, él no tiene fuerza. Los cuerpos no poseen fuerza. La fuerza no es algo que ese joven posea. Las fuerzas se ejercen y es el resultado de una interacción entre dos cuerpos. ¿Oído eso? Las fuerzas surgen por interacciones entre los cuerpos, no porque el cuerpo posea fuerza. También se presentan interacciones con los imanes. Los imanes se puede atraer o repeler un cuerpo con respecto a otro. Y esto surge como una interacción entre dos objetos. En este caso, el imán, y puede ser una esfera metálica o las puntillas que interactúan con el mismo. Cuando nosotros intentamos subir una montaña rusa, fíjate que llega un momento en el cual cuando esta llega a la parte superior, como que se detiene un momento y luego empieza el movimiento hacia abajo. Ese movimiento nadie está empujando el vagón, sino que se mueve por inercia, o de pronto permanecer en reposo o con velocidad constante. Un cuerpo tiende a seguir en su estado de reposo, movimiento rectilíneo con velocidad constante, a menos que se le aplique una fuerza. A esto es lo que llamamos el principio o ley de la inercia. ¿Qué tal esta actividad que intenta mirar el grado de atención que tuviste con lo que te acabo de mencionar? Sería conveniente que pensaras cuál de los dos jóvenes tiene la razón. Voy a dejarte unas diapositivas para que vayas pensando, leas el diálogo entre ellos y determines cuál es el que tiene la razón. Comencemos. Otro diálogo. ¿Quién tiene la razón? Otra, para que pienses. ¿Y esta otra? Una más. Y otra. Vamos a analizar el instrumento que sirve para medir fuerzas. A este instrumento se le llama dinamómetro. Con un dinamómetro nosotros podemos medir fuerzas y aquí tenemos un caso específico del mismo. Las fuerzas se pueden medir en el CGS, en dinas o en el MKS en newtons. Y es totalmente diferente a un platillo correspondiente a una balanza. La balanza me mide son las masas de los cuerpos. En otras palabras, yo con una balanza de platillos puedo masar un objeto, mientras que con un dinamómetro yo puedo pesar un objeto y conocer con el dinamómetro la fuerza que se está ejerciendo con respecto a un objeto. Y aquí vemos el dinamómetro funcionando. Si tenemos un objeto que tiene una masa de 50 gramos, su peso es de 0,49 newtons. Vamos a aumentar la masa de ese objeto, por ejemplo, con 100 gramos. Si la masa tiene 100 gramos, su peso es de 0,98 newtons. Así es como funciona un dinamómetro. Le colocamos la masa aquí y este dinamómetro me muestra la fuerza o el peso que está ejerciendo ese objeto, en este caso debido a la aceleración de la gravedad. Cambiamos las masas y el peso pues también cambia. ¿Qué tal este otro ejercicio para que pienses
en el mismo. Te voy a dar un cuestionario, por favor, ve pensando cuáles podrían ser las posibles respuestas. Piensa y determina lo correcto. Esta otra. Detén un momento el video mientras lees y determinas la respuesta correcta. Esta otra. ¿Cuál será la respuesta correcta? Y esta otra. Muy bien, espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.